creo que el principal miedo que tenemos todas las personas es el fracaso. La realidad es que la mayoría de las personas vamos por el mundo en piloto automático. El primer paso es ser consciente. Y ser consciente en el tema del dinero cobra una importancia todavía más grande, porque cuando tú eres consciente, entonces vas a poder tomar tú tus propias decisiones sin que solamente la vida te vaya llevando. La realidad es que el dinero no se crea trabajando 20 horas al día, el dinero se crea trabajando inteligentemente. La abundancia empieza en la mente y no empieza en tu cuenta bancaria, pero no basta con que yo me siente aquí y le pida al universo que quiero ser rica, si no me paro todos los días a accionar para que esa riqueza llegue a mí. Si yo quiero tener una mentalidad de riqueza, una mentalidad de abundancia y todo el día estoy viendo puras cosas negativas, pues la verdad es que me voy a seguir contaminando de lo mismo. Amigos de Somos Grandes, ¿cómo están? Yo soy Poncho Vera y les doy la bienvenida a un nuevo video podcast. Hoy con un tema que nos pega a todos, para bien o para mal, hay que decirlo. Vamos a hablar de lo que es la mentalidad de la riqueza, la relación que tenemos con el dinero. Y qué mejor que recibir aquí con muchísimo gusto a Isis Carus. Ella es una especialista en estos temas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de compartir contigo y con todos los que nos están escuchando. Gracias, de veras. Y siempre me gusta empezar con alguna frase. A ver, ¿tú qué piensas? ¿No? Este es de Epicteto, que dijo lo siguiente. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Me encanta. ¿Sí? Me encanta porque generalmente uno de los temas muy importantes para todo esto de lo que vamos a hablar y demás es lo que nosotros creemos como necesario a lo que en realidad no lo es, y que nosotros sepamos hacer esa diferencia va a jugar un papel muy importante en las decisiones que vamos tomando y obviamente lo que vamos construyendo. Quizá entonces un primer paso para, no sé si un primer paso, pero un paso importante de los primeros para tener una buena relación con el dinero es saber lo que necesitamos. Sí, yo creo, y en general yo siempre digo que yo que me dedico a estos temas y estoy hablando todo el tiempo de finanzas, inversiones y nuestra relación con el dinero, yo digo que el primer paso es ser consciente. Y ser consciente, pienso que en la vida en general, pero en el tema del dinero cobra una importancia todavía más grande, porque cuando tú eres consciente, entonces vas a poder tomar tú tus propias decisiones sin que solamente la vida te vaya llevando. Ahora, ¿cómo se logra esa conciencia? Porque quizá todos tenemos alguna idea, pero muy vaga. ¿Cómo se logra esa conciencia? ¿Cómo estar conscientes? Podría parecer una obviedad, pero yo creo que no lo es. Sí, no, la realidad es que la mayoría de las personas vamos por el mundo en piloto automático, ¿no? Y piloto automático justamente es no detenernos, nunca tener este grado de conciencia, pararnos a pensar tantito en las cosas que necesitamos, no necesitamos, en las decisiones que vamos tomando. Entonces, yo creo que esta conciencia se logra justo de pararnos unos segundos y empezar a cuestionarnos. Yo siempre digo que la calidad de nuestra vida depende de las preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? Y creo que para ser conscientes en el tema financiero, en el tema económico, es justo empezar a preguntarte para ti y hacerte preguntas que te vayan a cambiar la perspectiva, ¿no? Preguntas importantes o preguntas poderosas para mí serían: ¿qué es el dinero para ti? ¿Qué es lo primero que haces cuando recibes el dinero? ¿Qué sientes cuando tienes dinero? O también, ¿qué sientes cuando no tienes dinero, no? Entonces, creo que la conciencia la logramos justo empezándonos a cuestionar. Aquí en Somos Grandes apoyamos, intentamos precisamente hacer este tipo de contenidos para todos los emprendedores. Y ahora hablas del dinero. Y bueno, a ver, una pregunta también que es muy amplia, pero es posible emprender con muy poquito dinero. Vaya, necesitas algo siempre. Pero ¿es posible? Porque todavía existe esa creencia de que los emprendedores necesitan mucho capital o endeudarse de una manera alarmante. Claro, ¿no? Tenemos muchas ideas, muchas creencias de que para empezar algo necesito ya tener mucho dinero, o que solamente las personas que ya tienen dinero van a poder lograr generar empresas o emprendimientos exitosos. La respuesta correcta o la respuesta normal te diría es, pues depende qué tipo de negocio necesites. Yo hace 6 años que emprendí Finanzas Color de Rosa, que es mi negocio de educación financiera. La realidad es que yo no necesitaba más que mi computadora, mi celular y mi conocimiento, ¿no? Y obviamente estas ganas de seguir aprendiendo para poder seguir generando el contenido
al respecto. Entonces, depende mucho el tipo de negocio que tú quieras crear, pero no puedes dejar que el dinero sea una limitante por el cual tú no te vayas a animar a emprender, o a lo mejor cuando sí son negocios a lo mejor un poquito más tradicionales, que obviamente sí requieren cierto capital, que sí requieres tener ciertas cosas para empezar, es pues cuál sería la forma más pequeña de comenzar, pero que sea accionable, ¿no? Y que tú genuinamente lo puedas hacer, porque a veces si queremos empezar con todos los empleados en el local más grande, con la maquinaria más importante y demás, pues entonces definitivamente sí nos va a tomar muchos años y nos va a tomar, o vamos a necesitar mucho dinero para comenzar. Entonces, ¿de qué forma puedo iniciar? Y a veces ese iniciar es, ok, voy a empezar a escribir el modelo de negocio, voy a empezar a pelotear con posibles clientes o prospectos de si esto les interesaría o no, pero justamente el chiste creo que es avanzar e iniciar. Y si desde tu punto de vista el principal miedo que tienen las personas para emprender algo es precisamente la falta de dinero o el quedarse sin dinero, ¿es el tema del dinero o hay algo más? Creo que el principal miedo que tenemos todas las personas es el fracaso, ¿no? El fracaso, y también nos importa mucho el qué dirán, si yo siempre me dediqué a esto, cómo de repente voy a cambiar el giro, qué va a decir mi familia, qué va a decir mi esposo, mi esposa, mi pareja o mis hijos. Entonces, siento que a las personas nos preocupa demasiado que vamos a fracasar, cuando la realidad es que el fracaso es de las pocas cosas seguras que tenemos en la vida. Y también yo creo que las personas que emprenden, casi siempre las probabilidades son muy altas de que sí vamos a fracasar, pero cuando ya dentro de nosotros está esta espinita del emprendimiento, a lo mejor en tu segundo o tercer emprendimiento es en el cual la vas a pegar y en el cual vas a tener un éxito y un crecimiento financiero y demás. Entonces, esta parte de quedarte sin dinero sí también creo que es un miedo, porque la realidad es que las estadísticas también lo dicen, ¿no? Uno de los principales motivos por los cuales los emprendimientos fracasan antes de los 3 o de los 5 años es el tema financiero. Y es que creo que como emprendedores a veces nos emociona mucho vender, crear, diseñar o tener las redes sociales de nuestro negocio, y muy pocas personas se ponen a ver el tema que verdaderamente es importante, de oye, ¿te está dando dinero o no te está dando dinero? ¿Eres rentable o no eres rentable? ¿Tienes bien tus costos, tus precios, ¿no? Entonces, no importa en qué sector o a qué actividad nos dediquemos, siempre tenemos que voltear a ver la parte financiera. Pero ¿no es eso desmotivante? Vaya, y no nos tienes que decir cosas que no sean, pero ¿no es desmotivante el saber que prácticamente si tú vas a empezar con un emprendimiento, estás destinado al fracaso en tu primer intento? ¿No eso de alguna manera es como que, híjole, pues mejor ¿para qué? Si hay una grandísima posibilidad de que voy a fracasar, pues ¿para qué? Ojo, digo, y sí, como dices tú, la realidad es que lo dicen las estadísticas, no me las estoy inventando yo, ¿no? De que sí, la mayoría de los primeros emprendimientos fracasan, pero entonces yo lo que creo es, si nosotros genuinamente tenemos como esta idea y esta espinita, yo sí creo que vale la pena intentarlo. Y entonces más bien también es, ok, ¿cuáles son tus límites y qué es lo que tú te permites en la parte financiera, en la parte de tiempo y demás? Yo cuando emprendí con Finanzas Color de Rosa, lo hice hace 6 años y yo a la par tenía un trabajo de tiempo completo que me demandaba muchísimo de mí, de mi energía, de mi atención, y entonces yo empecé a hacer esto los fines de semana, en mis ratos libres, pedía mis días de vacaciones para ir a dar las conferencias y demás. Y cuando yo sentí que esto estaba creciendo y demás, dije, ok, obviamente yo hablo del tema de finanzas, ¿no? Entonces yo lo que hice es, voy a juntar el dinero suficiente para que yo sepa que mi negocio puede funcionar 1 año. Y si en 1 año yo no logro que esto crezca, que no sea rentable y que no gane más de lo que ganaba anteriormente, entonces eventualmente pues voy a volver a buscar otro trabajo, ¿no? Y que es lo peor, que iba a volver a la misma situación en la que estaba, ¿no? Entonces creo que a veces es justo empezar a cambiar nuestro discurso y empezar a, ok, prepararnos para ese posible mal escenario, pero de qué forma lo puedo sortear. Y si ya vi que esto o esto fuera un factor para que otras personas fracasaran, pues entonces yo cómo puedo hacer esto diferente, ¿no? Y si ya decimos que un punto muy importante siempre es la parte financiera, pues entonces desde que comienzo a emprender le puedo poner atención. Entonces, de alguna manera, hacer un consejo, no quemar todas las naves cuando empiezas un negocio, cuando vas a emprender, no arriesgar de más, que sea un riesgo, porque va a ser un riesgo definitivamente medido. ¿Cuál es tu límite, no? En la inversión se llama tu stop loss, ¿no? O sea, ¿cuál es lo máximo? ¿Sería como que cuánto puedes perder? Okay. Sí, exacto. O cuánto tiempo le puedes estar dedicando sin que a lo mejor hay muchas personas que se pasan años y
en realidad ese no es un negocio, pero luego a veces también le tenemos tanto amor a lo que estamos emprendiendo que a nosotros ya estamos cegados y esta parte como ceguera de taller, ¿no? Que llaman en algunas partes, y no nos damos cuenta de que a lo mejor tenemos un hobby demasiado costoso. Uh-huh. ¿El dinero entonces tendría que ser un objetivo o una herramienta o una mezcla de los dos? El dinero es una herramienta y yo creo que viene por añadidura. ¿Y cómo podemos crear dinero? Ofreciendo valor, ¿no? Ofreciendo más valor a más personas, ¿no? Es como la forma en la que nosotros podemos crear riqueza, podemos crear dinero. Si nosotros emprendemos únicamente persiguiendo el dinero, yo creo que eventualmente o lo vamos a estar haciendo en algo que a lo mejor ni siquiera nos gusta y entonces va a ser muy difícil mantenerlo en el tiempo, y también te diría que lo estamos haciendo por las razones incorrectas. Yo creo que el dinero, para que se quede con las personas, es la forma en la que lo estamos creando y también la forma en la que pensamos y nos relacionamos con él. Entonces yo te diría, no creo que tenga que ser el fin. Si nuestro único fin en la vida es crear dinero, creo que podríamos tener una vida un poco vacía. Ajá, entonces es una combinación al final de Sí, cuentas, en ¿no? realidad es una combinación porque hay que decir algo, es que el dinero sí es importante, ¿no? También pensar de, yo voy a emprender porque tengo esta causa social y porque quiero llegar a las personas y demás. La realidad es que necesitamos dinero para seguir creciendo, y también si nosotros queremos hacer el bien, irónicamente necesitamos dinero. En este país, me imagino que en otros también. Muchas personas se trabajan o trabajamos, digo, no me gusta señalar a nadie, por eso digo trabajamos, Claro. pues para sobrevivir nada más, para salir del paso y casi por la realidad de los salarios que existen, ¿no? Las condiciones que hay, pues es para el día a día. ¿Estás de acuerdo? No, o sea, sí estoy de acuerdo en que la mayoría de las personas va por la vida con esa mentalidad, pero justo se puede cambiar, ¿no? Nosotros podemos conectar con la realidad y verlo desde las posibilidades de, ok, ¿qué puedo hacer yo diferente? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo ser el mejor en mi trabajo para que entonces mi situación financiera cambie, mi situación económica cambie? O simple y sencillamente ir con la corriente, ¿no? Y ahí nosotros tendríamos que ver un chorro de cosas, un chorro de paradigmas, de creencias, de ideas, de lo que nosotros pensamos que es posible y que no es posible, para que de esta forma podamos empezar a conectar, no desde la escasez, no desde este miedo, ansiedad, que es como las personas generalmente vamos viviendo la vida y nos relacionamos con el dinero, cómo le puedo dar la vuelta y cómo empezarme a relacionar ahora desde la abundancia, desde las posibilidades, desde no solamente la limitación. Darle la vuelta a las creencias que tenemos, porque el dinero es una especie de tabú, ¿no? Sí, de repente totalmente. Ni siquiera nos sentimos cómodos hablando con otras personas de dinero, incluso está visto como de mala educación o de mal gusto. Sí, totalmente, ¿no? Creo que el dinero tiene muy mala fama o muy mala prensa, en el sentido de no puedes hablar de dinero, es de mala educación hablar de dinero. ¿Cómo le vas a preguntar a alguien, a una pareja, cuánto gana? Porque entonces vas a sonar interesado o interesada. Entonces yo creo que ya en la época en la que vivimos y demás, como que esas ya son creencias pasadas, pero la realidad es que sí, hay tantas creencias y tantas cosas en cuestión del dinero que justamente, volviendo a la parte inicial del episodio, son las cosas que nosotros nos tenemos que cuestionar, porque si nosotros nunca nos hemos cuestionado nuestra relación con el dinero, simple y sencillamente nuestra configuración financiera o nuestro patrón personal del dinero va a ser algo que posiblemente nos lo heredaron nuestros papás o las personas con las que crecimos, y viene de la sociedad. Hasta el país en el que nacimos influye, ¿no? Los países que son como de clima más tropical, más caliente, la realidad es que son países más pobres que los países nórdicos, ¿no? Por ejemplo, los países europeos nórdicos, donde las personas tienen que prepararse más para el futuro, porque entonces obligamos a nuestra mente a prever, y cuando nosotros, la realidad es que todo se nos va resolviendo relativamente fácil y demás, somos personas que pensamos más en el corto plazo, ¿no? Pero entonces mi punto aquí es que toda esta configuración financiera, que la realidad es que si nosotros no nos la hemos cuestionado, simplemente es un reflejo de lo que aprendimos, de lo que vimos, de lo que escuchamos y de los incidentes concretos que hayan llegado a pasar en nuestra familia o en nosotros mismos entre los 0 y los 7 años, y cuando nosotros nos empezamos a enfrentar al tema del dinero, ¿no? Entonces, la fortuna o la ventaja es que no importa de qué forma te hayan configurado financieramente, nuestro cerebro tiene el poder de transformarse. Hablas de los 0 a los 7 años. Entonces te pregunto, sin desviarnos mucho del tema, Claro. pero ¿cómo hablarle a los niños entre 0 a 7 años? Bueno, quizá un poquito más, ¿no? De 0 años. Pero ¿cómo hablarle a los niños de
del dinero, porque pues ahí se forja mucho de nuestro carácter, ¿no? Sí, totalmente, y de los resultados que vamos teniendo cuando seamos grandes, porque simple y sencillamente las personas somos un reflejo de las cosas que veíamos. Entonces, justo eso, empezar a hablar del tema, ¿no? Tú decías hace ratito, la realidad es que si nunca se hablaba porque se cree que es de mala educación o que es un tema que no se debe tocar, pues obviamente a lo mejor como niño creciste alejado de la realidad financiera en la que estaban tus padres, o por el contrario veías todo y a lo mejor era un muy mal ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es importante empezar a enseñarle a los hijos justo el valor del dinero, ¿no? Cómo se gana el dinero, qué es el dinero, y no darle connotaciones ni de que el dinero es lo más importante, porque la realidad es que si no, simple y sencillamente vas a ir toda tu vida persiguiendo dinero, pero tampoco decir que el dinero es malo o que corrompe a las personas o que solamente se gana dinero si trabajas muchísimo y si dejas el alma en ese trabajo, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a darle al dinero una definición más neutral y más de, ok, ¿qué podemos nosotros crear con dinero? Y también las posibilidades, la paz y la libertad que el dinero puede darnos. Mencionas trabajar sin cesar, romperte la boca en el trabajo de sol a sol, como se dice coloquialmente. ¿Cómo ver esa parte precisamente del trabajo que implica un sacrificio casi total en tu vida? Sí, la realidad es que creo que esa es de las principales creencias que tenemos en países latinoamericanos, ¿no? Que tenemos que trabajar de sol a sol todos los días y demás. Si yo genuinamente crecí escuchando eso y ahora simple y sencillamente lo repito, pues la realidad es que generalmente ¿qué tipos de trabajo voy a crear? Puros trabajos en los cuales a lo mejor literalmente me van a explotar, me van a hacer quedarme de hora a hora, aunque esté o no esté haciendo nada. Entonces justamente empezar a cuestionarnos de qué otra forma podría yo modificar mi relación con el dinero, de qué otra forma podría yo empezar a crear dinero. La realidad es que el dinero no se crea trabajando 20 horas al día, el dinero se crea trabajando inteligentemente, ¿no? Y con una estrategia y demás. Entonces justo eso, creo que la importancia de empezar a cuestionarnos también ¿por qué lo estamos haciendo así? Generalmente las personas hacemos, si nuestros papás eran así o decían eso, hacemos lo mismo, ¿no? Que eso es por algo que se llama lealtad familiar, ¿no? Al final las personas lo que siempre queremos es pertenecer, ¿no? A pertenecer a nuestra manada, y nuestra manada en un principio es nuestra familia. Entonces, o hago lo mismo o hago lo contrario, pensando que lo contrario es lo que va a estar correcto, ¿no? A mí me pasó mucho, mi papá siempre decía que ganar dinero era muy difícil y entonces yo decía, no, pero ¿Por qué lo dice de esta forma? Entonces yo le voy a demostrar que no forzosamente, ¿no? La realidad es que tampoco lo importante es hacer lo contrario. Lo importante es algo que se llama sublimarlo, que es que tú genuinamente construyas de qué forma te quieres relacionar con el dinero. Y si tú tienes la posibilidad y la capacidad de elegir, pues ¿por qué habrías de seguir pensando que hay que trabajar muchísimo para tener dinero? Muchos podríamos pensar que para emprender un negocio necesitas haber estudiado alguna carrera profesional. Entonces de repente llegas a cierta edad que ya elegiste otra carrera y dices, bueno, es que yo nunca estudié, no sé qué podría ser. Finanzas, economía, administración, empresas, claro. Lo que quieras. ¿Cómo darle la vuelta a esa creencia y qué tan importante es esa educación de una manera ya incluso universitaria tan específica? Yo creo que cuando tenemos esas ideas y esas creencias, que justamente mucha gente se excusa en eso, ¿no? De, o como yo no estudié una carrera universitaria, o como yo no estudié nada que tenga que ver con números, entonces para mí las finanzas es algo ajeno, no lo voy a voltear a ver. Y entonces aquí, número uno, como adultos nos tenemos que hacer responsables, ¿no? Y hacernos responsables es, yo voy a tomar las riendas de mi vida porque absolutamente a nadie le va a importar tanto mi vida, mis finanzas, como a mí misma, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, si tú dices, ok, sé que tengo esta idea, yo siempre digo, vamos a empezar a buscar patrones de confirmación de lo contrario, ¿no? Entonces empieza a buscar ejemplos de personas que han sido exitosas emprendiendo, exitosas en su negocio, aunque no han tenido una preparación profesional o aunque no han tenido una preparación profesional que tiene que ver con este tema de administración de empresas o de finanzas, porque nuestro cerebro siempre va a buscar confirmaciones y generalmente las confirmaciones que digan, de esta creencia, entonces vas a empezar a ver todas las personas que han fracasado en el tema del dinero, en el tema de más, entonces hay que buscar lo contrario, ¿no? Hay que educar a nuestro cerebro de una forma diferente. Dices tú, me platicabas que tenías un trabajo y a la par emprendiste. ¿A ti quién te inspiró? La realidad es que no lo sé, porque te voy a decir que como todas las familias mexicanas y todas las familias de Latinoamérica, yo crecí con muchísimas creencias y una de esas creencias es que emprender era
batallar mucho y era tener recursos limitados, porque justo yo crecí con una mamá que tenía un emprendimiento en el cual y a duras penas íbamos saliendo, ¿no? Entonces yo tenía toda esta connotación negativa y a mí cuando me pregunté, si alguien hace 7 años me hubiera preguntado, ¿tú qué quieres ser? Yo decía, yo quiero ser directora, ¿no? Yo quiero ser directora, yo me dedicaba a riesgos, llegué a ser subdirectora y entonces en mi mente era, quiero llegar a ser directora de riesgos porque yo pensaba y porque mi mamá toda la vida me había dicho que para tener éxito tenía que tener un buen trabajo, un trabajo que me pagara bien y que fuera seguro. Obviamente, ¿qué creé yo como persona adulta? Un trabajo que me iba bien, que era seguro y que iba a poder tener esta proyección profesional, ¿no? Pero empecé Finanzas Color de Rosa. La realidad es que desde una vez que yo dije, siento que a mi vida le está haciendo falta algo, ¿no? O sea, siento que sí, me está yendo bien profesionalmente, sí, tengo una pareja, tengo amistades y demás, pero yo decía, hay algo más que no estoy haciendo. Entonces empecé escribiendo artículos de educación financiera con enfoque de género, porque yo sabía que las mujeres en México y Latinoamérica recibimos menos educación y tenemos menos inclusión financiera. Y cuando empecé a hacerlo y demás, me di cuenta que era algo que genuinamente me llenaba muchísimo más el alma. Y ya cuando pasaron aproximadamente 2 años, yo dije, sí, tengo este trabajo que la verdad es que me está yendo muy bien y puedo llegar a ser directora y demás. Pero la realidad es que ahí creo que me fui un poquito más por la parte romántica y yo dije, yo creo que contribuyo más con lo que estoy haciendo a través de Finanzas Color de Rosa que lo que hago en mi trabajo de 9 a 7. Entonces, no creo que alguien me haya inspirado como tal, porque la realidad es que en mi familia no tuve ningún rol de una persona que fuera emprendedora y que fuera exitosa. Al contrario, las personas que yo veía eran personas que la estaban batallando, pero creo que fue más por él. Yo creo que todos vinimos a esta vida a hacer algo, todos tenemos un propósito y dije, qué fortuna que yo lo encontré, entonces lo tengo que seguir. ¿Alguna película, por ejemplo, que si no te inspiró a ti, algún libro, alguna historia que crees que pueda resultar inspiradora para la gente que nos ve? La vi hace mucho tiempo, pero en Netflix me parece que es una película que se llama Self-Made, que es justamente la historia de una mujer de color que creó su propia empresa y empezó tocando de puerta en puerta y es una mujer que hizo al final un imperio. Entonces creo que son de esas historias inspiradoras que dicen, todas las personas tenemos el poder de cambiar nuestras circunstancias, ¿no? Y que no el hecho de que hayamos nacido en una familia con dificultades económicas sea lo que vaya a determinar nuestra historia para siempre. Emocionalmente, ¿cómo entender al fracaso? Creo que entendiendo que es parte de, ¿no? Hablando de negocios, obviamente. Claro, entendiendo que es parte de y más bien es, ok, ¿qué puedo aprender de esto que no salió bien, ¿no? Porque la realidad es que fracaso sería que entonces tú vuelvas a emprender y cometas los mismos errores, porque entonces quiere decir que no aprendiste absolutamente nada de lo que te hizo que tu negocio no tuviera éxito. Entonces es, ok, analizando qué fue lo que no salió bien y de esta forma no repitiéndolo en el futuro. Yo creo que esa es una de las mejores formas de frontear al fracaso y sabiendo que siempre va a estar presente, pero nosotros sabemos y nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo tomarlo. Hábitos financieros que nos puedas recomendar. Me encanta porque justamente las finanzas yo digo que es cuestión de hábitos, ¿no? Si yo, así como hacer ejercicio, comer sano, despertarte temprano, las finanzas también, ¿no? Entonces, hábitos financieros poderosos es, número 1, como dijimos hace rato, cuestiónate tu relación con el dinero porque de eso parte todo. Primero, transformarla. Número 2, empieza a utilizar las herramientas financieras a tu favor, ¿no? Nosotros, para no caer en esta parte consumista y en esta parte de me gasto todo mi dinero, empieza a crear un control de gastos, empieza a crear un presupuesto, ahorra. Una de las principales cosas que nosotros debemos de crear para vivir una vida financiera más en paz y más bonita es algo que yo denomino un fondo de paz, que es conocido como fondo de emergencia, que es esta cantidad de dinero que tenemos que tener disponible ante cualquier cosa que sea importante y que nosotros no teníamos dinero en nuestro presupuesto para cubrirlo, ¿no? Entonces, crea tu fondo de paz de entre 3 a 6 meses de tus gastos principales, empieza a invertir, empieza a perderle el miedo al tema del dinero, a saber que, como dijimos, es tu responsabilidad y empieza a educarte financieramente sobre estos temas, ¿no? Si yo no sé nada de finanzas, pues entonces justo tengo que cambiar esto y creo que invertir es uno de los principales puntos para que nosotros tengamos éxito financiero, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a trabajar nosotros por dinero, tenemos que hacer que ahora que el dinero trabaje para nosotros. Invertir es mucho más sencillo de lo que sí, podemos la realidad pensar es que sí. Que es.
¿Con cuánto puedes invertir? ¿En dónde invertir? Hoy en día podemos empezar a invertir desde literalmente $1, $1, $5, $10, ¿no? Dependiendo la plataforma, ¿no? Y dependiendo obviamente en el país que estés. Si tú nunca has invertido, siempre tienes que voltear primero a ver la parte como de deuda gubernamental. Si estás en México, se llama CETES Directo, que es la opción de inversión de menos riesgo que existe para comenzar a invertir. Si estás en Estados Unidos, es invertir en deuda del gobierno, también en deuda del tesoro, perdón. Y cada país tiene estas opciones, ¿no? Ya cuando nosotros desbloqueamos este nivel, que digamos que esto es como lo más sencillo, tenemos también que empezar a invertir en otras opciones, que es renta variable, que es invertir en acciones, en ETFs, algunos fondos de inversión de renta variable, son los que genuinamente nos pueden llevar a nosotros a cumplir nuestras metas de mediano y de largo plazo. Vamos a suponer que alguien que lo está viendo acaba de abrir un negocio, ¿no? Claro. Algo pequeño, y lleva, no sé, un mes de que arrancó su taquería. En este mes, ¿cómo se puede saber si estás haciendo las cosas bien? Con un mes nada más de estar pues, recibiendo clientes. Claro, digo, no importa el tiempo que lleves, siempre cuando tú pones un negocio, independientemente de lo que sea, como dijimos hace rato, tienes que llevar bien la parte de tus ingresos y tus gastos. Ok, en este mes, ¿cuáles fueron mis ventas? ¿No? Que obviamente una cosa son las ventas. Ok, ¿cuáles fueron mis gastos? ¿No? Y empezar a clasificar los gastos. ¿Qué gastos siempre tendría que hacer, aunque yo recibiera clientes o no, que me compraran tacos o no me compraran tacos? ¿No? A lo mejor el pago de la renta, el pago de las personas el taquero que está atendiendo, ¿no? Okay. ¿Cuáles son los gastos variables? ¿Cuáles van en función a lo que vendo, ¿no? Obviamente toda la parte de la materia prima, la carne, las verduras y demás, ¿no? Entonces, empezar a llevar bien ese conteo, ese registro y, ok, a mis ventas le resto la parte de lo que estoy gastando en insumos. Ok, estos son mis márgenes. ¿Qué más tengo que pagar? Tengo que pagar algo que no había considerado y demás. Y entonces empezar a ver, ok, ¿estoy teniendo ganancias? No, ok, no estoy teniendo ganancias porque a lo mejor apenas llevo un mes y entonces necesito que llegue más gente y demás, ¿no? Empezar a tener como estas estrategias y empezar a tener este pensamiento estratégico y de visión hacia el mediano y el largo plazo. Entonces, yo te diría que es lo primero que hay que hacer, revisar el tema de los números para que justamente no nos pase lo de tenemos 6 meses, un mes con un negocio que a lo mejor literalmente estoy saliendo tablas, no estoy ganando nada y pues estoy trabajando nada más de gratis. Hay que entender que cuando pones un negocio es eso, es un negocio, es un trabajo. No es tu vida, no es toda tu vida. Y eso es bien importante separarlo, ¿no? Porque a veces ligamos nuestra identidad a lo que hacemos en la parte profesional. ¿Qué es la mentalidad de riqueza? Se habla mucho y escuchamos mucho mentalidad de riqueza, pero ¿qué es eso? Porque uno podría pensar, ay, estoy soñando todo el tiempo con ser rico, no sé. ¿Qué sería esto? No basta con soñar, ¿no? Hay que accionar. Yo creo que la mentalidad de riqueza es justamente darle la vuelta a la mentalidad de escasez en la que la mayoría de las personas vivimos, ¿no? Y mentalidad de escasez es cuando vivimos todo limitado, como que el dinero es limitado, que si alguien más tiene una oportunidad, entonces quiere decir que ya no va a haber oportunidades para mí. Y es cuando pensamos como en esta parte como tan chiquita y tan limitada, ¿no? Y para mí mentalidad de riqueza va más que nada a pensar en la parte de abundancia. Y la abundancia, lejos de lo que las personas creen, la abundancia no solamente es dinero, no solamente es riqueza, sino más bien es estar bien en todos los aspectos, ¿no? Una mente en paz, un cuerpo sano y una cuenta con dinero, ¿no? Porque la realidad es que yo siempre digo que el equilibrio y el bienestar es integral. De nada me sirve ser la persona más sana del mundo si no tengo un peso para pagar la renta el siguiente mes, ¿no? Entonces, justamente buscar que todas estas partes que son importantes estén en equilibrio en nuestra vida, pero sobre todo que nosotros nos podamos despertar y que sepamos que estamos siendo la mejor persona que podemos con las herramientas que tenemos en este momento. De repente uno cuando escucha este tipo de cosas, mentalidad de riqueza, la abundancia, la escasez, podría pensar en temas un tanto metafísicos, que no estoy diciendo que estén mal, en de que tú pides al universo, claro, o tú saca un papel y escribe merezco abundancia, merezco abundancia. Sí, y haz las planas 3 horas en el día. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso?
La realidad es que yo sí creo que la abundancia empieza en la mente y no empieza en tu cuenta bancaria, pero no basta con que yo me siente aquí y le pida al universo que quiero ser rica, si no me paro todos los días a accionar para que esa riqueza llegue a mí, ¿no? Entonces yo creo que esto es una consecuencia y toda esta parte de, las leyes, a mí me gustó mucho la parte de la física cuántica, ¿no? Y demás, pero sí, no basta con que yo lo piense, basta con que lo piense. Mis pensamientos van a generar ciertas emociones, ¿no? Todas las personas tenemos muchas emociones todo el tiempo, ¿no? Y podemos tener emociones siempre de culpa, victimismo, miedo, ansiedad, que son las que generalmente siempre estamos, o podemos tener emociones de gratitud, de expansión, de amor, de compromiso, de solidaridad y demás, ¿no? Entonces, buscar de qué forma justamente puedo cambiar esas emociones. ¿Por qué? Porque las emociones que yo tenga son lo que me van a hacer accionar o no accionar, ¿no? Y obviamente lo que me va a llevar a mis resultados son las cosas que yo estoy haciendo. Entonces sí se empieza por la mente, pero hay toda una cadenita para que las cosas se hagan. ¿Y algunos consejos que nos puedas dar para cambiar la mente en ese sentido? Lo que dijimos hace rato, creo que cuestionárnoslo, ok, y si ya me di cuenta de qué forma estoy pensando, ¿cuál sería algo empoderante, ¿no? O sea, ¿cómo cambiar una creencia limitante por una empoderante? Si yo pienso que el dinero es malo, ¿no? Como muchas personas que sí piensan que el dinero igual y no es algo muy bueno, que no es de buenas personas o que no es espiritual y demás, es ¿cuál sería una creencia que me afirme a mí lo contrario? Después empezar a buscar lo que decíamos, patrones de confirmación de personas que tú consideres de, esta es una buena persona y le va muy bien económicamente, o es muy bien exitosa o es muy exitosa y está haciendo el bien y demás, y empezar a construirlo todos los días, porque no es algo como de que, ya lo detecté, ahora pienso que esto es lo contrario y listo, ya por arte de magia. ¿Por qué? Porque para que las redes neuronales de nuestro cerebro cambien, esto es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, y pero sobre todo que cada vez que tú te caches con estas emociones de baja vibración o digamos que no tan positivas, es, ya me estoy dando cuenta, lo estoy haciendo consciente, ¿cómo empiezo ahora a pensar la creencia que yo ya había tenido anteriormente, que es por la que lo voy a cambiar, ¿no? Entonces es darnos cuenta y empezar a transformarlo, y esto es un trabajo que se construye todos los días, porque aparte siempre nos vamos a seguir encontrando nuevas creencias limitantes, y también es muy importante también las cosas que consumimos. Si yo quiero tener una mentalidad de riqueza, una mentalidad de abundancia, y todo el día estoy viendo puras cosas negativas, todo el día estoy viendo literal todo lo que está pasando en las noticias, o solamente scrolleando en redes sociales, pues la verdad es que me voy a seguir contaminando de lo mismo. Si mi círculo cercano solamente se queja, ¿no?, de su trabajo, de su pareja, de su situación económica, la realidad es que me voy a seguir contaminando siempre de lo mismo. Oye, ¿es alguna recomendación que nos puedas dar para gente que tiene poco dinero y quiere emprender? ¿Algún ejemplo o varios? Sí, hoy en día la verdad es que hay muchos emprendimientos exitosos que son negocios digitales, ¿no? Que comienzan más que nada con la parte de capitalizar tu conocimiento. A veces muchas personas dicen, pero yo, ¿qué puedo enseñar o qué podría ofrecer, ¿no? Si tú sabes matemáticas nivel secundaria, le puedes enseñar matemáticas a los que tienen nivel primaria, ¿no? Entonces siempre con algo que tú sepas hacer un poquito mejor que el resto de las personas o personas que tengan cierto conocimiento, pues ya eso sería un factor en el cual tú podrías a lo mejor aplicar tu conocimiento. Entonces yo a las personas que tienen poco dinero sí les diría, tienen que voltear a ver más la parte de los negocios digitales que se pueden crear literal con nuestra computadora y nuestro celular, como yo empecé hace muchos años. ¿Alguna lectura? No sé, y te ofrezco una disculpa, no sé si tú has publicado algún libro, creo que Justo estoy escribiendo mi primer libro, bueno, alguna lectura que nos va a salir yo creo que el siguiente año, pero libros que a mí me encantan. Porque uno pensaría siempre en Noah Mandino, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que ya está superado, no sé. The Psychology of the Money le pusieron, sería la psicología del dinero, pero en español me parece que le pusieron Cómo piensan los ricos. Eso es un muy buen libro para justamente transformar nuestra mente. Dinero feliz, Happy Money. Y hay otro que es más de otros temas que dice, el dinero no es el problema, tú lo eres, y eso también es una forma de entender cómo estamos pensando y cómo podemos transformar nuestra mente. Y ya, y a lo mejor más para temas también de abundancia y demás, hay uno que a mí me encanta que se llama The Universe Has Your Back, el universo te cubre las espaldas. ¿Hasta dónde endeudarnos o pedir prestado en el caso de arrancar
un emprendimiento? Me encanta ese tema porque muchas personas tenemos satanizadas al tema de las deudas y si bien obviamente en el mundo ideal sería empezar un emprendimiento sin toda esta carga financiera que nos puede dar una deuda, pero obviamente no para todas las personas va a ser posible, sobre todo porque muchas personas hay que tenerlo en cuenta. Emprenden porque ya se quedaron sin trabajo, porque tienen mucho tiempo buscando una oportunidad laboral que no se les ha dado y entonces de alguna forma tengo que buscar crear dinero. Entonces creo que en ese punto podemos nosotros emplear la deuda. Las deudas no siempre son malas, pero teniendo como esta proyección financiera de, ok, de acuerdo a lo que yo estoy estableciendo en mi modelo de negocio, que cuánto prevengo que voy a ganar en los siguientes meses y demás, y que sea una deuda pagable, porque si no la realidad es que lo único que estamos haciendo es ponerle estrés a nuestro negocio desde el principio, y una de las principales cosas, como dijimos, que mata a los emprendimientos es el estrés financiero. No sé si quieras cerrar, no sé si tengas alguna frase, ya sea tuya o de alguien más que te ha tocado que un poquito relacionado con lo que hemos platicado. Pues no como tal, pero siempre me ha gustado mucho la frase que la mejor inversión que podemos hacer es en conocimiento y es en nosotros mismos, ¿no? Y la primer persona a la que le tenemos que invertir antes de invertir en un negocio es en que crezcamos nosotros, porque nuestro negocio, nuestra vida y demás va a llegar hasta donde nosotros creemos que podemos llevarla. Isis, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Y hay que seguir pendientes, amigos de Somos Grandes, porque próximamente tendremos más video podcasts. Hay que estar bien pendientes. De veras que muchas gracias. Un placer.